buenos días, Fanny. Muchas gracias por la invitación y justamente coincidente con este día tan especial. Un placer, como siempre, estar con ustedes y tener la posibilidad de hablar con la comunidad a través de ustedes. Doctora, las cifras respecto a obesidad son preocupantes a nivel mundial, nacional y supongo que local también. Fanny, es muy preocupante, es una cuestión que nos ataña, que implica que tenemos que hacer acciones fuertes dentro del sistema de salud y de las políticas sanitarias. Mirá, más o menos en números, para tirarte en líneas generales, hoy se estima que existen 800.000 millones de personas a nivel mundial afectadas por la obesidad y se espera para el año 2035 que la mitad de la población mundial esté comprometida con esta enfermedad. Además, hoy la obesidad se considera como el segundo factor de riesgo no transmisible para enfermedades cardiovasculares que podrían ser prevenidas. Y si ustedes recuerdan la última encuesta nacional de factores de riesgo, todo lo que sería Argentina no está lejos de eso. Hoy 6 de cada 10 adultos tienen obesidad, quiere decir casi un 60%, y 4 de cada 10 niños. Más o menos la incidencia estimada sería un 33% de los niños con obesidad. Así que son cifras realmente alarmantes porque no solamente afecta su calidad y expectativa de vida, sino que también tiene impacto en todo lo que sería gasto en salud y en las políticas sanitarias. Claro, y llama la atención, doctora, con la cantidad de información a la que accedemos hoy, ¿no? Que siga creciendo estas cifras, porque uno dice, antes quizás nuestros padres, nuestros abuelos confundían el tema de ser gordito con ser saludable y tampoco teníamos a mano esta información del tema de cuidarnos y era, según los conceptos de cada uno. Pero ahora tenemos a la mano un montón de información y sin embargo... Sí, lo que pasa, Fanny, que ahí justamente viene un concepto que es lo que la gente tiene que entender. La obesidad no es una elección, la obesidad no es una cuestión voluntaria, la obesidad es una enfermedad. Nosotros también tenemos números y estadísticas en cuanto a la incidencia de diabetes o la incidencia de hipertensión y cuáles son los medios o las formas de cuidado. Pero en realidad una vez que la enfermedad está presente, que tiene un alto componente genético hereditario, está presente. En realidad el mensaje es que la población entienda que se trata de una enfermedad y que acuda lo más precozmente para iniciar un tratamiento y de esta manera evitar las tasas de mortalidad o las complicaciones que vienen aparejadas con esa enfermedad. De hecho, la obesidad, si uno trabaja desde la gestación o desde la infancia, es mucho más prevenible para que el adulto no llegue a esa patología. ¿Ale? No, quería preguntar respecto... ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno. Quería preguntar respecto de cuáles son los, no sé si decir los factores o cómo direccionar la pregunta, pero para considerar obesidad, ¿no? En cuanto a lo que son los pesos y demás, sí. ¿Cómo uno empieza a decir, ¿Cómo diagnosticado? Exacto. La definición a través de la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad metabólica crónica progresiva caracterizada por una excesiva acumulación de grasa corporal que es perjudicial para el organismo. Esa es la definición. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si estamos en rango de obesidad? Es muy sencillo. Se utiliza como estándar, no quiere decir que sea el mejor cálculo, pero como estándar el índice de masa corporal. Quiere decir, vos tenés peso 100 kilos y medís 1,65 de estatura, vos vas a hacer 100 dividido 1,75 dividido 1,75. La fórmula sería peso sobre talla al cuadrado. Y ahí va a arrojar un número, ¿sí? Ese número se clasifica. Cuando ese valor da arriba de 30, estamos en obesidad. Y a partir de ahí hay 30, 35, 35, 40, 45, 50, son los distintos grados de obesidad. Cuanto más alto esté el índice, más alta sería la incidencia de obesidad. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Pero ese es el cálculo, pero no todas las obesidades son iguales. No, en realidad genéticamente tenemos algo que se llama obesidad monogénica, que aparece desde la infancia, y después tenemos la obesidad del adulto, que es cuando el niño, el adolescente, tuvo todo el peso normal hasta la adultez y recién en la adultez debota. Y también es muy importante la disposición de la grasa corporal. Hay gente que tiene más cantidad de tejido adiposo a nivel abdominal, eso es lo que nosotros llamamos obesidad androide o obesidad manzana, porque parece una manzana, y en las mujeres casi siempre el tejido adiposo
adiposo se acumula más en las caderas. Entonces se habla de obesidad ginecoide o en pera, porque tiene la forma de una pera. Ese distinto tipo de obesidad tiene que ver dónde está depositada, que la obesidad abdominal es mucho peor porque la grasa está depositada en el hígado, en los tejidos, en el páncreas, en el estómago, o sea, más en donde produce más repercusión a nivel sistémico y metabólico. Quiere decir que la obesidad central es más agresiva que la ginecoide. Para que ustedes sepan, la central es más común en los hombres, la ginecoide es más común en las mujeres. Por lo tanto, el impacto en cuanto a otras enfermedades asociadas también tienen que ver con la disposición y composición de la grasa corporal. Doctora, o sea, es mucho más que el peso, ¿no? Así como no todas las obesidades son iguales, tampoco hay un tratamiento universal, por más que los remedios sean los mismos, los medicamentos, quizás estas inyecciones que hay, o sea, son las mismas, pero el tratamiento no es universal. No, el tratamiento tiene un enfoque multidisciplinario y fundamentalmente está enfocado a las distintas causas. Como vos dijiste, la causa de obesidad es multifactorial. Lo primero, para ser casi como resumida y que la gente entienda, primero hay que entender que hay una causa genética. Quiere decir, si tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo tiene obesidad, hay altas posibilidades de que esta persona tenga obesidad. Obviamente repercuten los factores externos, bueno, nuestros hábitos de vida, el sedentarismo, el consumo de agua, el descanso, la comida chatarra, las horas en la pantalla, hay muchos factores que tienen incidencia. Pero la fisiopatología fundamental, que siempre enseño esto, es un desbalance entre las hormonas que nosotros generamos en el intestino proximal y distal. Quiere decir, a nivel proximal nosotros generamos hormonas de hambre, a nivel distal generamos hormonas de saciedad. Esas hormonas tienen que estar en equilibrio para que un paciente tenga lo que nosotros llamamos un control de alimento y una normal gasto de calorías. Cuando hay un desbalance entre esas hormonas, que generalmente es de causa genética, es donde el paciente o pierde el control de la comida o tiene un freno en el gasto de calorías. Es decir, hay algo que funciona mal en el organismo, por eso el paciente no puede sostener o mantener las dietas a largo plazo. Que eso la gente desconoce, entonces toman como que es falta de voluntad o falta de preocupación por su salud, y no es así. Es como si yo te dijera que sos diabética. Cuando un paciente es diabético hay una alteración en la secreción de insulina del páncreas y por eso no se controla el azúcar. Pero no es que con voluntad vamos a mejorar la insulina, hay que medicarse. Entonces el concepto es que entiendan de que hay un desbalance y que el paciente tiene que venir a consultar. Una vez que consulta, determinando las causas genéticas y otros factores, como por ejemplo las hormonas tiroides, el cortisol que está re de moda, que todos hablan, hay otros factores que repercuten en el peso. Nosotros alineamos todos esos factores y enfocamos el trabajo a cambios de hábito nutricionales, actividad física, psicológicas, que es un proceso, no es apretar un botón y mañana cambia, es un proceso. Y a eso se le añaden alternativas que pueden ser tratamientos por fármaco, tratamientos por endoscopía o tratamientos por cirugía. Eso sería como un resumen chiquitito de lo que uno debería hacer en estos casos. Claro, pero personalizado, o sea, los tratamientos tienen todo un nombre en común, pero es cada... Esto no es estándar, cada paciente, dependiendo de las circunstancias, el peso, las enfermedades que tiene, cuántos kilos tiene que bajar, tipo de obesidad, hábitos alimentarios, todos esos factores, se elige cuál es la mejor alternativa para cada paciente. Usted habló de la diferencia entre hambre y, o sea, las hormonas del hambre y de la saciedad, o sea, no es... lo mismo estar insatisfecho, digamos, que tener hambre. No, también hay un concepto, o sea, el hambre, las ganas de comer, como se dice. Que es lo que vos me hablas, que tiene que ver con el hambre real y emocional. El hambre real es el que realmente ocurre cuando el estómago está vacío, ¿sí? Y en ese momento ocurre un pico de una hormona que se produce en el fundus gástrico que se llama grelina. Esa hormona sube, actúa en el centro de la alimentación y nos da hambre. Eso es hambre real. A veces nosotros comemos sin tener hambre. Vamos a la heladera, la mayoría nos gusta decimos, algo. Sí, claro. No sé por qué ya almorcé, pero no sé por qué fui a la heladera y comí. Eso es hambre emocional. Y viene por otra vía, tiene que ver con neurotransmisores cerebrales, dopamina y serotonina. Pero la gente que padece obesidad como enfermedad, como yo te explicaba genéticamente, tiene alterados los niveles de hormonas de hambre real, alterados los niveles de hormonas de saciedad, hipersecreción de esos neurotransmisores cerebrales. Entonces por ahí me dicen, es ansiedad, y yo digo, no, es hipersecreción del neurotransmisor. Digo yo. Pero bueno, por ahí yo insisto en estos términos porque yo quiero que la gente entienda de que hay algo que está mal.
que no es porque no puedo bajar de peso. Es Claro. si yo a una persona que tiene estos desbalances le doy un plan alimentario, el lunes arroz, el martes berenjena, el miércoles tomate, no hay ninguna probabilidad que esa persona pueda cumplir ese plan a largo plazo. No porque no quiere, es porque no puede. Claro. Porque el cuerpo no funciona. ¿sí? Pero esta no es la fuerza de voluntad lo que determina o lo único que necesita el paciente obeso. Ese paciente tiene que tratarse con algún tipo de intervención, como te dije, o fármaco, o tratamiento endoscópico, o cirugía. Por eso también pasa muchas veces con estas cuestiones de estas personas. Me viene ahora a la mente, por ejemplo, la Tota Santillán en su momento, que se había hecho el bypass gástrico. Sí, Y Maradona. después, claro, Maradona mismo, y que después terminaron, digamos, reventando, por decirlo entre comillas, ¿no? Porque fue como que, si bien se hizo el proceso de cirugía, pero faltó la parte... todo el resto. Claro, sí. Para determinar el éxito en estas cuestiones, cuando uno hace una intervención quirúrgica, el concepto de radio es que nosotros recortamos el estómago para achicar y que no coman nada. La gente viene a mi consultorio y me dice, doctora, chiquitito hágame el estómago porque no entre nada de comida. No es ese el concepto. Claro. La cirugía tiene intención de tocar las partes del estómago donde se produce la hormona de la grelina, es decir, para bajar los niveles de hormona del hambre, y tocar la parte del intestino para subir las hormonas de saciedad. El efecto de una cirugía es hormonal, es lo mismo que produce hoy la inyección de fármacos, pero no es el único factor. ¿sí? El paciente, a pesar de tener saciedad, puede tener secreción de los neurotransmisores cerebrales, de tener ansiedad, como le llamamos nosotros, ir a comer poquitos volúmenes a cada rato, y aunque tenga un estómago pequeño y no tenga apetito, en poquitos volúmenes a cada rato puede tener alto valor calórico al final. Por lo tanto, se trabaja otros aspectos, por ejemplo, a elegir alimentos más saludables, armar alimentos que te den la misma satisfacción pero que no sea de alto valor calórico, tratamientos con apoyo psicológico a largo plazo, entender que la actividad física es fundamental toda la vida, claro. No un ratito, toda la vida, no se pueden darle el lujo de no hacer actividad. Por eso son cambios que llevan mucho tiempo, es un proceso largo. Claro. Eso también debe ser muy difícil para el paciente obeso, ¿no? Porque ahora, y más ahora, que es todo inmediato, hay menos tolerancia a la frustración, menos tolerancia, menos capacidad de espera, de postergar lo bueno, digamos, o el placer, digamos, ¿no? O sea, eso, por eso lo multidisciplinario. Más allá de que en el equipo hay psicólogos, la primera entrevista es con el clínico o con usted. Sí. ¿Cómo es ese momento, doctora, cuando llega el paciente? Sí, en realidad a mí me impacta, siempre la pregunta que hago es, porque casi siempre la gente viene con una larga historia de obesidad, o de chicos, o de 10 o 15 años, yo siempre le pregunto, ¿y por qué esperaste tanto tiempo en consultar? Y es como que la gente no tiene una aceptación o una concientización de que padece una enfermedad. O sea, realmente no se toma la obesidad como una enfermedad, se toma como una cuestión estética o algo así. Bueno, mira, la verdad que yo nunca pensé que el peso era un problema de salud, me dicen siempre. Y cuando ingresan y empiezan a entender, porque es recién ahí donde aprenden todas estas cuestiones que estoy mencionando, es cuando se concientizan de que tienen que hacer algo. A partir de ahí, con los estudios, uno va guiando al paciente. Bueno, tenés que ver acá a la nutricionista, ver al psicólogo, ver. Y a mí lo que sí me da mucha satisfacción y que quiero aprovechar este momentito para decir es que cuando uno llega al objetivo final, realmente hay una recuperación no solamente del estado de salud, que a nosotros los médicos nos importa que se normalice la presión, la diabetes, el colesterol, el triglicéridos, sino lo que el paciente vive diariamente. Son personas que están marginadas, que no consiguen ropa, que a veces no se pueden hacer un estudio complementario porque no entran, porque nadie se quiere sentar al lado, porque la silla tienen que tener cuidado, no rinden en su trabajo, están deprimidas, ansiosas, tienen distorsión de la imagen corporal, tienen problemas en la sexualidad. O sea, hay un impacto en cuanto a la calidad de vida que nosotros no nos imaginamos. Solamente aquella persona que padece obesidad, cuando te cuenta y abre su corazón en el consultorio y te dice, doctora, por ejemplo, una paciente me dijo, no me puedo limpiar correctamente cuando voy al baño. Claro. Y son cuestiones que nosotros no las vemos, médicamente decimos que la presión, que el azúcar, pero el paciente vive realmente una cárcel. Claro. Y cuando él recupera el peso, más allá de que dejó el remedio de la presión, etcétera, cambia completamente su vida, su estado de ánimo, su autoestima. Son cuestiones que son personas que eternamente están agradecidas, pero que yo veo que eso es un estímulo para seguir luchando.
porque cuando uno está flaco y ve que uno tiene la oportunidad de otra vida, de una vida mejor. Porque socialmente, eso es algo que, bueno, uno dice, hay que cambiar, pero socialmente es así. Sí. Y aparte, ellos se sienten, porque realmente hay discriminación, Sí. pero lo peor es la autodiscriminación, Sí. ¿no? Así y es. la culpa. Y ellos Tienen mucha culpa. cambian. Me dicen, doctor, ahora yo me visto diferente, ahora tengo novio, ahora tuve hijo, ahora me cambio diferente, y se meten a entrenar y van a la estética y cambian Van a todo. la pileta, van a la Sí, playa, sí, claro. realmente. Y a mí eso realmente para mí es muy gratificante. Me imagino, ¿no? Me imagino. Sí. Darle el alta a un paciente, ¿no? Bueno, alta no, error, alta nunca. Sí, nosotros le damos más distales los controles. Por ejemplo, cuando vos estás en proceso de tratamiento, vas a tener que venir una vez a la semana, una vez cada 15 días. Después de una vez que te operaste o te llegaste al peso en forma farmacológica o por endoscopía, vas a tener controles semestrales y después quizás anuales. Como cuando uno se sigue un nódulo de mama o un nódulo de tiroides, claro, que todos los años hace un control. La enfermedad no se cura, se controla. Entonces no hay el concepto de dar de alta porque... No. Además, te dejo, el tema de la recaída puede ser peor. Sí, es que si no se controla, si el paciente no tiene un monitoreo y estímulo psicológico, nutricional, un seguimiento de la actividad física, a veces incluso llegan a las cirugías reconstructivas, quiere decir se tratan los colgajos, lo que sirve a su vez de estímulo porque más se cuidan para no subir. Entonces, si no hacen ese control, el paciente tiene altas posibilidades de reganar peso, ¿sí? Buscan la vuelta para que en el estómago chiquitito, por más de que no tengan hambre, ingieran calorías y puedan reganar peso. Sí, no, con respecto a esto precisamente hablando de las recaídas y demás, consultarle respecto de ¿qué pasa cuando un paciente, digamos, entra precisamente en esa cuestión de recaída, de volver a recuperar peso o incluso de superar lo que ya tenía? ¿Cómo es el tratamiento ahí? ¿Cómo se lo aborda? Y las recaídas dependen un poco de cuál fue el tratamiento original. Supongamos que vos bajaste con fármacos, ¿sí? Hoy todo lo que existe en terapia farmacológica es justamente porque nosotros aprendimos la fisiopatología y todas estas hormonas que yo les mencioné brevemente. Los fármacos son como análogos o derivados de esas hormonas. Por ejemplo, todo lo que hoy existe son hormonas de saciedad. Uno se aplica esa inyección, al aplicarse sube los niveles de hormona de saciedad, genera un equilibrio en ese eje que yo te expliqué y el paciente tiene un mejor control de la comida y un mejor gasto calórico. Entonces está perfecto. Generalmente vos podés hacer el tratamiento en el tiempo prolongado que quieras hasta que el paciente llegó al objetivo. Una vez que llegamos al peso, el paciente va a seguir monitoreado por nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, etc. Si ese paciente empieza a recaer, bueno, se aceleran otra vez los controles con los profesionales y ahí uno puede volver a utilizar otra línea de tratamiento en fármaco o puede elegir ir pasando de alternativas. Por ejemplo, ya ir a un tratamiento endoscópico o ir a un tratamiento quirúrgico. O sea que cambia dependiendo de lo que hicimos al origen. Si al principio fue cirugía y el paciente regana peso con cirugía, uno puede otra vez utilizar todo el tratamiento multidisciplinario, puede recurrir a fármacos o puede cambiar una cirugía a otra cirugía. Aunque no lo crea, una se puede cambiar a otra y otra a otra. Yo siempre le digo, siempre hay un plan B, pero la idea es que no lleguemos a ese plan B. La idea es que trabajemos a largo plazo y con conciencia de que esto lleva un control de por vida. Claro. ¿Y esto de los colgajos es algo que se da siempre o depende también del tratamiento del paciente mismo? Siempre le doy este ejemplo a los pacientes. Voy a inflar un globo chiquito y desinflarlo. Se va a quedar como medio arrugadito, pero no tanto. Si voy a inflar un globo grande y lo desinflar, va a haber más posibilidad de que ese globo quede todo flojito. Lo mismo es con el cuerpo. Depende de qué tan grave sea la obesidad, depende un poco también de la edad, ¿sí? No es lo mismo un paciente joven que un paciente añoso. Entonces, si vos agarras a más temprana edad y a menor obesidad, hay pacientes que no le quedan ni un tipo de colgajo. Y si trabajan en paralelo la parte muscular, o sea, la fortalecimiento muscular para no perder masa muscular y perder solamente la masa grasa, ese paciente parece que nunca tuvo obesidad o sobrepeso. Ahora, si vos tenés un paciente enorme, que es más añoso, que no hace ejercicio, y bueno, sí, ahí hay posibilidad de que queden colgajos porque uno pierde toda la estructura muscular, grasa, piel, todo.
Entonces siempre nosotros le damos en paralelo un plan de rehabilitación física. Lo que pasa es que el paciente de por sí con obesidad no es que le gusta mucho hacer actividad física. Claro. Hablaba de pacientes añosos, doctora, y cuanto más grande es más difícil revertir. Sí. Es más difícil. Obviamente todas tienen las alternativas, nosotros los fármacos, la endoscopia y la cirugía incluso hoy se usa hasta más de 75 años porque se extendió la expectativa de vida. Antes poníamos más jóvenes, ahora uno tiene expectativa hasta los 95 o 100 años, o sea que sí, una persona de 70 todavía tiene una proyección como para indicar distintos tipos de tratamientos, ¿sí? Pero sí, cada vez, yo más que la pregunta más difícil, siempre me pregunto, ¿por qué tardaste 65 años en venir? Le digo. Claro. Hablábamos también del importante componente hereditario. Sí. Una familia tradición, digamos, ¿no? que siempre tuvo integrantes obesos. Sí o sí, uno tiene ese componente hereditario, pero no significa, si lo tratamos a tiempo, que todos van a ser obesos. Sí. Y al revés, en una familia donde no hay este componente hereditario, puede aparecer un integrante que padezca obesidad. Sí, obviamente que esto tiene que ver con probabilidades estadísticas, o sea, si es lo mismo que, por ejemplo, si vos tuviste tu papá y tu mamá con cáncer de colon o cáncer de mama, ese paciente tiene más posibilidad por cuestiones genéticas de padecer esas enfermedades. Bueno, con la obesidad ocurre lo mismo. Si vos tenés tu mamá con obesidad, papá con obesidad, tenés un 50% más de posibilidad que vos vas a tener obesidad por cuestiones genéticas. Ahora, si eso nosotros lo trabajáramos desde la infancia, por ejemplo, yo siempre hablo de en las mujeres no subir tanto de peso durante la gestación, el consumo de agua, el control del azúcar durante la gestación, en los chicos ya implementar las frutas, el ejercicio, el bajo utilización de pantallas, o sea, ya cambio o modificaciones de hábitos dentro de la familia. A veces uno previene de que ese chico llegue a la adultez y tenga obesidad. Pero como les conté, hay chicos que tienen toda la infancia o adolescencia normal y que desencadenan este trastorno, este desbalance de hormonas recién en la adultez, y es ahí donde debuta la enfermedad. Pero sí, obviamente y claramente hay un componente genético aquí. Otra de los temas o frases sociales, ¿no? Es, bueno, come menos. Y estamos, no es comer menos o eliminar grasa solamente. También sí, no podés comer un poquito menos, o sea, no sé, comer 4 porciones de pizza. O si no, también está esta cosa que el mismo paciente a veces dice, no, a partir de ahora no más grasas, no más masas, corto todo de golpe. No más harina, claro, no más harina. Bueno, autodecisión. Y después viene el atracón. Sí, no, algo para desmitificar esto. Nuestro cuerpo, que para que todos aprendamos es nuestro templo, es lo único que tenemos, no produce nada de nada. Todo lo que necesita nuestro cuerpo viene de afuera: hidrato de carbono, proteínas, minerales, lípidos, o sea, calcio, hierro, fósforo, magnesio. Creo que ninguna persona, y me incluyo, comemos en forma responsable. No sabemos cuánto entra de calcio, cuánto de hierro, cuánto de vitamina, cuánto de mineral. Entonces no se trata de excluir nada. Nuestro cuerpo necesita todo. Necesita grasa, necesita proteína, necesita hidrato de carbono, pero en diferentes proporciones que se adaptan a cada organismo. No todos tenemos los mismos requerimientos. Depende de nuestra contextura, actividad física, lo que gastamos, lo que hacemos, las enfermedades, etc. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es buscar un profesional para que nos ayude a elegir esa dieta equilibrada, y en el caso de que no podamos, les doy un ejemplo. Por ejemplo, la vitamina D entra con pescados, con legumbres. Yo no como ni pescado ni legumbres, entonces yo no tengo opción que tomar vitamina D para que mi vitamina D esté en equilibrio. Si nuestro organismo no recibe todo lo que necesita, en contraposición a lo que nosotros creemos, en lugar de bajar, nos detenemos en el descenso de peso. Porque nuestro organismo detecta que hay una alarma, que no está recibiendo todo lo que necesitamos, y pone un freno, un mecanismo de ahorro. Entonces no se trata de no comer, como dicen la gente, no ceno, no como, no, al contrario, ahí no vamos a bajar de peso. Nosotros tenemos que recibir las proporciones necesarias y la calidad necesaria para que nuestro organismo funcione bien. No sé si fue medio difícil lo que expliqué. Claro, igual nosotros hablamos aquí en general y siempre decimos, el paciente tiene que ir y tomarse ese tiempo, porque el médico, como usted dice, va y no solamente es lo que ve, sino también lo que el paciente tiene para contar.
y eso es lo que tiene que tener el paciente también, esa confianza, buscar el profesional, quizás con uno no se abre, digamos, pero sí con otro, y buscar y contar todo lo que le pasa, porque lo emocional es muy importante para por eso avanzar. Justamente el abordaje es multidisciplinario, porque a veces conmigo en la primera consulta no logro tanto, pero después cuando ya hablo con la nutricionista, a veces las nutricionistas oran más de psicólogas porque son las que más están con los pacientes, o a veces el psicólogo nos cuenta pasa tal cosa, y entre todos vamos entendiendo el contexto y el porqué de un paciente y nos permite ayudarlo de la mejor manera, digamos. El paciente tiene que confiar en el equipo y también confiar en sí mismo. Sí. Que se puede, eso se puede. Por eso también el estigma de nuestro logo, creo, que es creer es el principio del cambio. Pues nosotros estamos convencidos de que si una persona se predispone, todo se logra. Todo se logra. Doctora, hablamos de un montón de cosas, porque es un tema inagotable para hablar, y cada edad tiene su característica en esta enfermedad. Sí, yo no soy tan especialista de niños, pero nosotros tenemos equipo que aborda a los niños. Los niños, yo comentaba que tienen un abordaje diferente. El niño se aborda desde la familia, porque para un chiquitito es difícil decirle no comas esto, no comas aquello, no comas allá, cuando va a la escuela y se encuentra en el kiosco con un montón de cosas, o compañeros que comen de una manera diferente. Entonces la intención siempre es trabajar el grupo familiar, la mamá, el papá, los hermanos. Entonces es como un desafío para nosotros, porque todo el entorno familiar tiene que estar dispuesto a hacer esos cambios. Entonces esos cambios empiezan por la construcción de la familia y los hábitos familiares, o sea, qué se tiene en la heladera, incluso se propone el desarrollo de huertas, se trabaja por combinación de colores para que al chico le aparezca atractivo cómo combinar los platos o comer cosas que ellos mismos cosecharon de sus huertas, y armar con esos, por ejemplo, alfajores saludables para que lleve a la escuela y sienta el gusto dulce sin necesidad de comerse un alfajor del kiosco. O sea, es un trabajo mucho más difícil y más artesanal, pero es lindo, es muy lindo. Y bueno, con los chicos uno dice, bueno, vemos y vamos creando los hábitos, pero superados los 50 o los 40, esos hábitos erróneos que teníamos, es más difícil. Y a veces los hijos le dicen a los padres, papá, tenés que comer esto así ahora. No, pero toda mi vida comí lo otro. Ahora no voy a cambiar. Igual siempre, para que entiendas, hay un detonante de por qué un adulto consulta. Siempre hay algo que pasó. Un susto, se murió un hermano, viene una recepción, pasó algo, viene un hijo y le dice, por favor, papá, yo no quiero que te mueras. Siempre hay un detonante por el cual el paciente viene y dice, ¿sabe qué? Hasta acá llegué, toqué el límite, estoy a fondo, y bueno, por eso consulto. Pero no tenemos que ser hijo del rigor. Si uno alcanza la enfermedad en estadios más precoces, a veces ni es necesario llegar a una cirugía. Podemos implementar otras terapias mucho más fáciles, más baratas, y llegar a buenos resultados antes de que se descomponga todo el tema. Y también tener objetivos pequeños, realistas, porque uno dice, bueno, quiero lograr esto para la recepción de este año, pero no podemos, no sé, hay cosas que no se pueden, bueno, ¿no? Y eso también va consultando los pacientes, ¿no? O sea, eso no es de tener una foto ahí de cuando tenía 18 años. No, claramente es un proceso, se hace por etapas, por objetivos, pero sí les aseguro de que si un paciente se compromete y consulta y trabaja con los profesionales y utiliza las distintas alternativas, aunque no lo crean, es fácil tener el peso de la adolescencia. Yo tengo peso de antes de casarme, así que imagínate. Claro. Bueno, otro aspecto, o sea, no aspecto, sino otro de los integrantes del equipo es el nutricionista, y de un tiempo a esta parte estamos más acostumbrados al nutricionista, pero también cuesta llegar, ¿no? Ahí al nutricionista, que en un ratito vamos a ver si podemos hablar también con la licenciada Polo, que estaba organizado, que podamos hablar de dos ámbitos. Sí, ¿no? Gracias a Dios creo que la población ya se concientizó un poquito más de lo que yo mencionaba antes, de la necesidad de la alimentación. Y no estamos hablando de solo la obesidad, sino de la salud en general. Todas las enfermedades hoy, la diabetes, la hipertensión, incluso el cáncer o los adultos mayores, necesitan un informe o un enfoque específico en cuanto a la alimentación, y es importantísimo, porque si nosotros queremos el día de mañana
mañana tener buena calidad en nuestra vejez. Yo siempre digo, Dios va a definir cuánto viva, pero yo no quiero ni que me levanten, ni que me suban, ni me acuesten, ni me preparen. Yo quiero valerme por mí misma. Si nosotros queremos y tenemos ese objetivo, hay que trabajar desde ya en todo lo que tiene que ver con la alimentación y suplementación para llegar a esa vejez digna que menciono yo. Así que el enfoque, creo que la gente ya se concientizó de que necesitamos de ayuda profesional con los nutricionistas, incluso con los psicólogos. Hoy todo lo que tenga que ver con medicina tiene un enfoque multidisciplinario, así que por supuesto que estos especialistas son de fundamental importancia. Y también la actividad física que es fundamental, los psicólogos, y la actividad física arreglada, sí, obviamente. Que también tiene que ser monitoreada. Sí, ¿no? Sí, eso también es importante tener en cuenta, que los pacientes, en el caso de obesidad, no pueden realizar cualquier tipo de actividad física, generalmente porque tienen enfermedades asociadas, como por ejemplo hipertensión o antecedentes de infarto o enfermedad coronaria, pero también por una cuestión de que tienen exceso de peso impactando sobre sus articulaciones. Entonces, lo ideal siempre es hacer actividades sentadas, actividades de elongación como yoga o pilates, o actividades en donde no haya peso, como por ejemplo el agua. Entonces, siempre la idea es que una vez que consulten, nosotros les vamos a decir, dependiendo del exceso de grasa corporal que haya, o en realidad la gravedad de obesidad, uno le dice, bueno, esta actividad sí, esta no, esta sí, esta no. Si no, el paciente se lesiona, deja de hacer actividad física y convertimos el circuito en un círculo vicioso, en donde no puede hacer actividad física, no puede bajar de peso. Claro, al final es todo el esfuerzo al cohete. Sí. Doctora Toquemasa, vamos a sumar a la licenciada Rosana Polo, nutricionista. Buenos días, licenciada. Buen día, ¿cómo están? Las estaba escuchando. Bueno. ¿Y qué nos faltó? Desde su lugar, claramente, como nutricionista, el rol del nutricionista y qué nos faltó en la charla. Bueno, como el rol del nutricionista bien lo explicó Laura, tiene que ver con acompañar a los pacientes en este proceso de cambio de hábitos, y escuché que hablaron de cambio de hábitos y hay que empezar por lo más pequeño y lo más fácil, como decías vos, para que pueda ser sostenible y para que se enganche esta persona que quiere cambiar en los próximos pasos. Claro. Y lo más simple puede ser un cambio chiquitito, por ejemplo, tomar agua. Eso se puede lograr, más agua se puede lograr en 21 días, pero por ejemplo el tema del ejercicio o de la planificación de la alimentación puede durar más tiempo. Entonces no es que todos los hábitos duran poquito y se van ya instalando, sino que hay que empezar por lo más sencillo, que nos va a llevar poco tiempo, para ir después incorporando nuevos cambios que tal vez sean con un poquito más de trabajo y de tiempo, pero como ya logré el primero, que fue fácil, voy a estar como más enganchado y voy a poder seguir la progresión del proceso, ¿no? Licenciada, le voy a preguntar lo mismo que a la doctora Toquemasa. ¿Cómo es ese momento cuando llega el paciente? ¿Cómo es ese primer encuentro? Y el primer encuentro puede ser el de una persona, como decía Laura, que viene buscando tal vez soluciones mágicas y ya ha atravesado varios procesos. En nuestro caso vienen haciendo dietas muy estrictas que no tienen sentido, vienen rebotando, que ya lo hablaron un poco, de las dietas también se puede producir una recaída y un rebote y pueden ir cada vez teniendo más peso del inicial o del que con el que comenzaron. Por eso las dietas no funcionan, y nosotros nos guiamos más con los procesos de cambio de hábitos. Y bueno, entonces puede que vengan frustrados, pero también están los casos en los que no han hecho nada porque, claro, me tengo que ocupar de otras cosas, de mi familia, de mi trabajo, de mis hijos, y yo entonces quedo como relegado en un segundo, tercero, cuarto plano, hasta que me doy cuenta yo ya estoy con todos los problemas encima y no sé para dónde arrancar, ¿no? Claro, entonces te vienen a buscar para pedirte ayuda. Claro, y ahí está también quizás eso, utilizar eso como motivación. Si no está bien uno, tampoco puede ocuparse de los otros, ni de los demás, ni de todo eso que le preocupa, ¿no? Sí. Licenciada, ¿entiende el paciente o generalmente o cómo hacen para cuando este cambio de hábito empieza, ¿no? Obviamente seguramente se sacan algunos alimentos, algo, pero ellos no se sienten satisfechos, dicen, siempre estoy con hambre,
¿no? O sea, ese tema de la saciedad que nos explicaba la doctora también, ¿no? Que van por diferentes caminos, la saciedad y el hambre. ¿Qué tan difícil es que un paciente entienda cuándo está satisfecho realmente? Mira, depende del grado de obesidad. Mientras más alto es el grado de obesidad, menos registro del cuerpo hay. Están, como te decía la doctora, atrapados en lo mental y claro, con todas las limitaciones, y psicológicamente están en una situación en la que van a necesitar más ayuda de todo el equipo, no solamente de la alimentación o del nutricionista. Pero sí creo que conviene en esos casos en los que uno está pensando en no me lleno, esto no me satisface, claro, nada, siempre tengo hambre. Tiene que ver con que no están conectados con el cuerpo. Está todo del cuello para arriba. Entonces nunca hacen una introspección ni empiezan a ver qué les está pasando a su propio cuerpo, porque se han adaptado a ese volumen de comida, a esas limitaciones del cuerpo por el exceso de peso, sin escuchar al cuerpo. Entonces nosotros, los nutricionistas que hacemos obesidad, hacemos mucho trabajo de concientización y conciencia del cuerpo, para ver si empiezan a aparecer esas señales que vos mencionás, que son de hambre, de saciedad, de malestar, de náuseas, hipo, sensaciones de que están llenos. Ya empiezan con algunas, por ejemplo, líquido en la nariz, algún dolorcito en alguna parte del estómago, el hipo, el bostezo. Entonces tenemos que empezar a registrar señales corporales a esas personas que están escindidas, están divididas, no se están dando bolilla, entonces no la sienten. De hecho, aportando a eso, ella te puede contar bien que una de las cosas que se le pide a los pacientes, o que tratamos de mejorar, es que el paciente no coma mirando la tele o mirando el celular o mirando o escribiendo, porque eso justamente pierde eso, la concientización o la detección de las señales que te da el cuerpo. Entonces vos sin querer comes y no escuchaste lo que el cuerpo te está diciendo, porque no estás concentrado en lo que estamos concentrados en otra cosa, sí, en lo que está en la tele, en el celular, contestando mensajes. O simplemente en qué va a pasar a la tarde. Claro. Está adelantado. Esa es la ansiedad, ¿no? De ver qué está pasando, y es todo emocional. Y la ansiedad también, que también hablábamos con la doctora, que quiero ya un resultado ya. Sí. ¿No? Y no es posible, ¿no? Un resultado inmediato, y entonces hay que buscar estas metas pequeñas, reales, ¿no? Y acá me decían, bueno, yo bajaba a 2 kilos, no sé, por semana, pero llegó un momento que no bajé más haciendo dietas. La verdad que eso me deprimió. Ahora ya estoy bien, pero viví deprimida mucho tiempo. Está eso también, que cuando uno hace este cambio alimentario, bueno, va viendo resultados quizás inmediatos, pero llega un momento que obviamente eso va a detenerse, ¿no? Sí, porque es una resistencia normal de nuestro cuerpo. Le sacaste 10 kilos, imagínate, no solo se pierde grasa con las dietas, se pierde masa muscular, se pierde agua. Entonces está sacando masas, y el cuerpo se tiene que defender, porque nosotros somos sobrevivientes, estamos buscando sobrevivir acá, ¿no? Nuestra especie. Entonces nos vamos a resistir, no va a generar más resultados, y ahí es cuando uno tiene que empezar con otras estrategias, también relacionadas con el equipo, que tienen que ser no solamente nutricionales, sino también de la actividad física. Y para mí hay que centrarse más que nada en la pérdida de la grasa corporal, porque si no, uno hace dietas estrictas buscando un resultado en la balanza, pero esa balanza no te dice qué perdiste. Claro. Entonces nosotros usamos en el centro otro tipo de balanzas y de mediciones que nos dicen si estamos perdiendo grasa, agua o músculo. Claro. Nos tenemos que centrar más en la grasa. Claro, y en cómo sacarla. Nos concentramos, que si vamos bajando y buenísimo, nos ponemos contentos, pero bueno, pero me siento más débil, no rindo lo mismo, tengo más sueño, pero estoy bajando de peso. Estamos más centrados en lo que dice la balanza, otra vez que en nuestro bienestar. Entonces preferimos que la balanza diga bajo 2 kilos Mandato por semana. Social. Exacto. Y no, cómo me estoy sintiendo bajando 2 kilos por semana. ¿Y qué me está pasando con estos 2 kilos menos? No es sensación lo que busca uno, sino
el resultado, como decías vos. Lo que te decía Roxana tiene que ver con lo que nosotros llamamos composición corporal. Nuestro cuerpo tiene distintos componentes, como dijo ella, agua, hueso, músculo y grasa. Entonces el descenso de peso, para que realmente sea saludable, tiene que ser a expensas de la masa grasa. No sirve de nada bajar 20 kilos y que en esos 20 kilos haya 10 kilos de grasa y 10 de músculo. Eso es lo que no queremos. Claro. Tiene que ser solo la grasa para que el paciente mantenga su estructura y tenga una vida saludable. Claro, pues también está el tema de que hay mayor expectativa de vida, pero esa tiene que ser con calidad. Y bueno, y aquí también me mandan un mensaje. Sí, es verdad que es importante la actividad física, pero también el descanso, ¿no? Sí, y sin descanso no se puede rendir bien en la actividad física, no se pueden reparar nuestros tejidos. Es un todo. No podemos generar masa muscular, no perdemos la grasa, o sea, sí, es todo un lío, y sobre todo en las personas que tienen un cambio del sueño a la mañana. En vez de dormir de noche, duermen de día, que son muchas profesiones de la salud, como las personas que hacen enfermería, por ejemplo. Entonces hacen cambios de horarios y ahí es complicado por todo el sistema hormonal que te decía la doctora, y porque justamente nuestro cuerpo nos está defendiendo de ese proceso diferente, ¿no? De ese descanso cortado o interrumpido o diurno. Sí. Doctora licenciada, no sé si quedó algo, como decía, es interminable, inagotable y muy importante hablarlo, no solamente el día de la efeméride, sino permanentemente respecto del tema de esta enfermedad que no se cura, nos dijo, ¿no? Hay que monitorear, no se le da de alta al paciente, sino que se va esparciendo un poco más la distancia de los controles. Un mensaje clave de las dos, de cada una, como para este día. Lo que quería decir es que no todas las personas que tienen exceso de peso están enfermas, que para eso tienen que venir al centro, tienen que hacerse un chequeo, tienen que conocer su estado clínico, además de la alimentación y de cómo está su salud mental y su condición física. En ese momento, si hay alguna alteración de su salud, ahí recién se podría estar con exceso de peso y una enfermedad, ¿sí? Es un campo que está predispuesto a tener algún problema, una persona con exceso de peso, pero no siempre tiene una enfermedad ya porque tiene 10 kilitos de más o 20 kilos de más, ¿sí? Hay que venir y chequearse. Claro, una y cosa ver es qué pasa. Exceso de peso, otra cosa es obesidad. Sí. Y después, por otro lado, cuando uno viene al centro, tiene que todas las posibilidades para ir como encontrando los caminos por dónde arrancar. Vos le preguntabas a la doctora, ¿y qué van? ¿Primero con la cirujana, con el clínico, con la nutricionista? La puerta de entrada puede ser diferente, pero sabe que en el centro tiene a todos, nos tienen a todos juntos para que, bueno, cuál es el disparador que lo acercó y bueno, ya tiene allí alguien que lo pueda acompañar. Y lo otro es que ninguna dieta funciona. Entonces, eso está demostrado y no hace falta que sigan haciendo ese tipo de descensos de peso bruscos, que se sientan mal, que se sigan frustrando porque no lo pueden conseguir a lo que están buscando, a su objetivo, y que consulten con nutricionistas que trabajamos con este problema de salud. Claro, porque ahí... Sí, no que busquen dietas en las redes o en las redes sociales o en la internet, ¿no? Claro, no, eso también. Si bien tenemos mucho acceso a la información, también tenemos que ser sabios o saber discriminar qué nos hace bien o consultar. Licenciada, vi esto en internet, ¿me sirve? ¿No me sirve? Bueno, ahí, y el profesional sabrá decirle hasta dónde y qué sirve y qué no. Les agradezco un montón, la doctora Laura Tocaimasa, licenciada Roxana Polo, nutricionista, por este tiempo aquí en el espacio de Acrisa y hablar de esto que lo vemos, pero todavía sigue costando hablar del tema de la obesidad porque los mandatos sociales siguen muy fuertes y bueno, nos cuesta mucho asumir ciertas circunstancias. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, Bueno, gracias Fanny. Hacemos